Bueno, pues buenos días. Vamos a empezar ya con este webinar que va a dar comienzo ahora, en el que vamos a estar enseñando la solución de IBM Cloud Pak for Data. Bueno, en primer lugar, agradeceros a todas las personas que os habéis conectado al webinar. Este es el primero de los webinars que volvemos a retomar la línea de webinars que hemos parado pues, durante el verano. Aprovecho bueno, pues para preguntaros, espero que hayáis pasado todos un buen verano. O por lo menos dentro de lo más normal posible, ¿no? Entonces, bueno, como hay que intentar volver a toda esta normalidad, pues evidentemente seguimos con nuestra rutina de ir haciendo webinars en las distintas líneas de actuación en las que estamos trabajando dentro de EFOR y del grupo Integra. En concreto, en este caso, vamos a estar hablando de esta herramienta. Antes de dar paso ya tanto a Jorge como a Lidia, simplemente recordaros, como ya he dicho previamente, que bueno, la sesión ya está grabándose, con lo cual si tenéis algún tipo de problema en lo que sería la visualización o la audición del mismo, no os preocupéis, nos lo podéis indicar de todas formas en la zona de chat. Y también, bueno, como la sesión será grabada, pues os enviaremos la presentación y también pues, lo que es la grabación del webinar. Y ya por último, simplemente indicaros que como no podemos abrir los micros a todo el mundo para que podáis hacer preguntas, sí que desde la zona de preguntas que hay de la herramienta de GoToWebinar podéis irnos indicando preguntas que se os vayan ocurriendo durante lo que es toda el webinar, para que si, bueno, pues luego intentemos dejar los últimos 5 minutos para que, bueno, pues Lidia y Jorge pues puedan contestaros a las preguntas. Si no, pues bueno, tenéis aquí nuestros correos y si os ocurre después alguna otra pregunta, pues nos tenéis a vuestra disposición. Así que por mi parte nada más, simplemente dar paso y presentar a Lidia Orellana y a Jorge Sanz, son nuestros responsables del área de data dentro de EFOR. En el que, bueno, pues son las personas que se van a encargar de dar, pues de dar comienzo a lo que sería el webinar. Así que por mi parte, Lidia, Jorge, ¿qué tal? ¿Estáis listos? Hola, Sí. buenos días a todos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues venga, adelante, Simplemente, Jorge. Iván, ¿me puedes confirmar que se ve perfectamente en mi Sí, pantalla? se ve, se ve. Sí. Se ve. Muy bien, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Iván, como siempre, por la introducción. ¿Vale? Bienvenidos a todos a este webinar donde bueno, pues vamos a tratar de explicaros, ¿no? Este gran producto que es IBM Cloud Pak for Data. ¿Vale? Para aquellos que no lo conozcáis, estamos hablando de un producto que viene a englobarse dentro de lo que denominamos una plataforma, una solución de datos, ¿no? De alguna forma, lo que vienen a representar, ¿no? Estos productos es esa, digamos, plataformado de lo que son los datos de una organización. Me intento explicar, ¿no? Al final, igual que en el pasado, pues no, pues hemos hablado de virtualizaciones, etcétera, ¿vale? Lo que viene a hablar estas plataformas es precisamente de cómo, ¿vale? Podemos tratar los datos más allá de lo que es su representación o su repositorio, ¿no? Que son las bases de datos relacionales, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, por poner un poquito en contexto, ¿no? de la historia, ¿vale? Vamos a empezar un poquito por el principio, cómo se llega a este tipo de soluciones, ¿vale? Dentro de los fabricantes de software, ¿no? Quizá todos recordemos, ¿no? Este tipo de imágenes, ¿no? Cuando teníamos nuestros CPDs llenos de distintas máquinas que soportaban distintos sistemas operativos, daban servicio a distintas aplicaciones, etcétera. Teníamos una amalgama de servidores, de sistemas, etcétera, desplegados sobre distinto, permitidme la expresión, distinto hierro, ¿vale? Distinto hardware, sobre el cual corría un sistema operativo con una serie de aplicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Tuvimos un cambio, ¿no? Cuando, sobre todo, ¿no? De la mano de VMware, pues empezamos a hablar de la virtualización, etcétera, y empezamos ya a tener, pues, unos racks que lo que hacíamos era dotarle al sistema, digamos, de más hardware, pero teníamos una capa de virtualización por arriba que lo que nos hacía era, bueno, abstraernos un poco de lo que era el hardware, ¿vale? Y podíamos ir desplegando diferentes máquinas, ¿vale? Diferentes sistemas operativos sobre ese hardware que podíamos ir balanceando su creación, digamos, sobre un hardware, ¿no? Y creo que esto hoy en día ya lo tenemos como bastante asumido dentro de las organizaciones y normalmente cuando compramos nuevo hardware lo que hacemos es incorporarlo pues, a una granja de virtualización, ya sea VMware o cualquier otra solución que exista en el mercado, ¿no? El siguiente paso de esta revolución, digamos, ha sido
la incorporación de Docker, y Kubernetes, ¿vale? A este nuevo paradigma, ¿no? No sé si conocéis, quizá como es algo un poquito más nuevo y va muy alineado a la solución que vamos a presentar hoy, ¿vale? Os cuento un poquito qué es esto del Docker y Kubernetes, ¿vale? Al final es, como decía, la parte izquierda de la presentación, vemos lo que era pues la infraestructura, ¿no?, que tenemos hasta ahora, esas máquinas virtuales donde teníamos una infraestructura, un hardware sobre el cual montábamos un host, ¿vale? Un hipervisor, digamos, un sistema de virtualización sobre el cual montábamos distintos sistemas operativos con sus librerías, con sus aplicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? El cambio de paradigma en los últimos años viene con la introducción de lo que son los contenedores, etcétera, que lo que hacen, digamos, es hacer algo parecido a lo que hacemos en las máquinas virtuales, pero dentro, ¿vale?, digamos, de lo que sería un sistema operativo, ¿vale? Es decir, lo que hacemos es virtualizar de alguna manera ese sistema operativo, no virtualizar lo que es el hardware, ¿no? Este principio o este nuevo paradigma lo que nos lleva a, bueno, pues esa virtualización, como decía, del sistema operativo. Eso nos implica una mayor ligereza, porque al final, en el paradigma anterior, lo que hacíamos era desplegar máquinas que teníamos que duplicar, por decir de alguna manera, el core del sistema operativo tantas veces como máquinas fuésemos a desplegar, ¿no? Además, aquí conseguimos esa independencia de donde se ejecutan las aplicaciones, es decir, las aplicaciones se ejecutan en esto que se denomina un contenedor. Ese contenedor lo podemos desplegar sobre cualquier, por ejemplo, sistema Windows, sistema Linux, etcétera. No está dependiente de una instalación, sino se ejecuta sobre ese contenedor. De forma que podemos mover, ¿vale?, como ponemos en este tercer punto, ejecución en cualquier lugar. Es decir, esta nueva forma de desplegar soluciones lo que nos permite es desplegarlo sobre nubes privadas, nubes públicas, un equipo, un servidor, una máquina virtual. Es decir, ese mismo contenedor, ese concepto de contenedor, lo podemos mover en distintas ubicaciones. Además, aislamos la ejecución. La ejecución de un contenedor no impacta en la ejecución de otro contenedor que tengamos al lado. Y podemos duplicarlo tantas veces como queramos, esa ejecución del contenedor. De forma que vamos a poder tener diferentes entornos, ¿no?, pues de test, de calidad, de producción, etcétera. Es un entorno muy orientado a ese concepto de DevOps, ¿no?, donde un mismo desarrollador pues se responsabiliza de lo que es la construcción de la solución, el despliegue, el testeo, etcétera, etcétera. Y además conseguimos una optimización mucho mayor del hardware, al no tener que desplegar más recursos, más sistemas operativos, sino compartir, digamos, ese core de la ejecución del sistema operativo para distintos contenedores. Y Kubernetes, que aparecía también, es pues ese gestor que nos va a permitir poder de alguna forma gestionar cómo vamos ejecutando esos distintos contenedores, ¿vale? Es decir, no es un webinar en el cual queremos hablar de Docker ni de Kubernetes, etcétera, pero sí es importante para lo que os queremos contar a partir de ahora, entender este concepto, ¿vale?, de lo que es un contenedor, ¿vale? Además, más allá de la evolución que hemos tenido entre la virtualización del hardware, los contenedores, etcétera, ahora también estamos metidos en otra nueva discusión o nuevo paradigma entre el on-premise y el cloud, ¿vale? Hace unos años, pues parecía que todo tenía que ser cloud, porque el cloud era lo mejor, etcétera. Ahora cada vez más estamos ya pensando en entornos híbridos, donde hay una parte que lo quiero tener on-premise, otra vez lo quiero tener en cloud. Además, cada vez más el futuro se ve multi-cloud, es decir, voy a tener desplegada parte de mi solución, la puedo tener desplegada sobre IBM Cloud, pero a su vez puedo tener una parte me interesa, etcétera, en Amazon o en cualquier otro proveedor cloud a nivel mundial. Es decir, tenemos ahora en este momento ese momento de efervescencia, ¿no?, donde tenemos pues contenedores con Kubernetes, on-premise, on-cloud. Tenemos ahí una combinación de distintos parámetros hacia cómo debería ser mi solución, ¿vale?, para, como decíamos, para el tratamiento o el plataformado, por decirlo de alguna manera, de lo que son los datos de mi organización, ¿vale? De forma que, bueno, poníamos aquí esta diapositiva, un poco nos volvemos un poco locos, ¿no? Decir, oye, pero ¿cuál es mi solución ideal? ¿Mi solución ideal cuál es?
en cloud bajo máquinas virtuales, bajo plataforma como servicio, bajo software como servicio, no, pero quiero tener on-premise, es decir, al final buscar la solución óptima, ¿vale? Como dicen nuestros compañeros los matemáticos, es muy complicado, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurriría, no? Si podemos tener las posibilidades, todas estas posibilidades para poder elegir en cada momento lo más beneficioso, es decir, al final, como decía, hay una tipología de datos en mi organización que por su naturaleza, etcétera, pues quiero que no salgan de mi LAN, que no salgan fuera de mi DMZ, etcétera, lo quiero tener muy controlado. Hay otros datos que son accesibles pues para mis clientes, que lo quiero tener en un entorno cloud, donde no me responsabilice del mantenimiento de infraestructuras, etcétera. Hay otra tipología de datos que son muy consumidos y tengo que ser capaz de escalarlo en un momento determinado o en picos, digamos, que tenga de consumo de esos datos. Es decir, el paradigma o las necesidades que tenemos en las organizaciones de trabajar con los datos es bastante heterogéneo, ¿no? Por lo tanto, las distintas soluciones, tengo alguna posibilidad de tener todas las soluciones disponibles, ¿vale? Pues ahí es donde aparece IBM Cloud Pak, ¿vale? IBM Cloud Pak lo que viene es a solucionar, ¿vale? Este tipo de situaciones que nos damos en las organizaciones ahora. Virtualización sí, virtualización no, contenedores sí, contenedores no, cloud, on-premise, híbrido, etcétera, ¿no? ¿Qué es IBM Cloud? ¿No? Por entrar un poquito ya en detalle, creo que era importante ponernos un poco en contexto de por qué aparece este tipo de soluciones y qué viene a solventar este tipo de soluciones. IBM Cloud, ¿vale? Aquí lo vemos representado. IBM Cloud Pak son 6 productos diferentes. IBM Cloud Pak for Application, for Data, for Integration, for Automation, for Multi-Cloud Management y for Security, ¿vale? Al final, nos vamos a centrar durante el día de hoy en el producto de Cloud Pak for Data, ¿vale? Pero que sepáis que existe 6 soluciones o 5 soluciones más, aparte de las que vamos a ver, que son estas soluciones que vamos a ver que nos dan respuesta a esa pregunta, ¿no? Somos capaces de tener todas las posibilidades disponibles dentro de mi organización para hacer el despliegue de esta plataforma y lo puedo desplegar sobre diferentes clouds, tanto públicas de fabricantes de terceros como en un cloud privado que yo tenga desplegado dentro de estas clouds públicas o en algún sistemas on-premise que yo tenga desplegado en mi organización, etcétera. Bueno, pues la respuesta es sí. La respuesta a este tipo de preguntas es Cloud Pak, ¿vale? Si hablamos de Cloud Pak for Data, a muy alto nivel, lo que nos propone IBM es, ¿vale? ¿Por qué no utilizamos las últimas tecnologías que veíamos de Docker y Kubernetes para hacer el despliegue de todos los productos que IBM tiene a día de hoy disponibles en su catálogo de software? Cuando digo todos, digo casi todos. Es decir, imaginemos mucho del software que IBM hoy en día dispone, lo que está haciendo es contenerizarlo, ¿vale? O dockerizarlo, convertirlo en esos contenedores para que puedan ser desplegados sobre un Kubernetes, ¿vale? Que tenemos englobado dentro de ese Cloud Pak, ¿vale? En este caso Cloud Pak for Data, donde vamos a tener disponibles todos esos productos para incorporarlos en base a nuestras necesidades y al estar basado en tecnología abierta, Kubernetes y OpenShift, como luego veremos, sabéis que IBM adquirió Red Hat hace un tiempo, lo que vamos a tener es un producto contenerizado, un producto basado en microservicios y que vamos a poder provisionar en el cloud que nosotros decidamos. Quiero decir, vamos a poder desplegar este producto tanto en IBM Cloud, por supuesto, o en Amazon, en Azure, en Google, en on-premise, donde queramos, ¿vale? Y se basa en estos 3 paradigmas, ¿no? Los microservicios, contenerización y en multicloud, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos viene a ofrecer, no? Es decir, vale, Jorge, nos estás contando a nivel de arquitectura, esto lo que nos ofrece es esta posibilidad de tener todo el software de IBM contenerizado y software de terceros, ahora veremos, ¿vale? ¿Y qué nos va a permitir esto con los datos? Fundamentalmente, cubrir todo el ciclo de vida que tenemos en la vida que tiene un dato dentro de nuestra organización, ¿no? Primero vamos a ser capaces de recopilar y conectarnos a diferentes orígenes de datos, pero no solamente recopilarlos, sino vamos a ser capaces de gobernarlos, vamos a ser capaces de buscarlos y vamos a ser capaces de encontrarlos, ¿vale? Es decir, ese concepto
que se está imponiendo en las organizaciones del catálogo de datos. Es decir, vamos a dejar de pensar en la base de datos del ERP, la tabla de clientes, y vamos a empezar a pensar en la entidad cliente, ¿vale? Que está por encima de lo que será el repositorio en el cual tenemos almacenada esa información, que pueda ser una base de datos relacional, una base de datos no SQL o un fichero de texto, ¿vale? Vamos a empezar a trabajar en ese gobierno del dato, la seguridad, quién puede acceder a qué datos, en qué momento debemos ofuscar ciertos datos para que no sean visibles dependiendo de los permisos que tenga una persona. Cuando alguien quiera buscar un dato en la organización, ¿qué tiene que hacer? Llamar a IT o tenemos una plataforma donde nos permita que un usuario sea capaz de encontrar los datos que necesita, ¿vale? Además, debemos de ser capaces de comprender y preparar esos datos para análisis, esos análisis descriptivos que llamamos de los datos, de la calidad del dato. Los datos que pasen a la fase de análisis, tenemos que ser capaces de haberlos preparado con anterioridad, ¿vale? Para que la respuesta sea única y tengamos, digamos, la única verdad, ¿no? Como siempre solemos decir. A partir de ahí, tenemos que ser capaces de modelar estos datos. Tenemos que capaces de introducirles esa capa de negocio a los datos. Los datos por sí mismos no son más que datos. Si no los interpretamos, si no los modelamos, si no somos capaces de referirnos a ellos, pues con el vocabulario de negocio que nosotros tenemos con estos datos, ¿vale? Además, una vez que tenemos estos modelos generados, tenemos que ser capaces de gestionarlo y desplegarlos, ¿vale? Dentro de nuestra organización de una manera, permitirme la expresión, óptima, ¿vale? Es decir, gestionado de versiones, distintas versiones desplegadas de test, de calidad, de producción, etcétera. Eso que hablamos de las aplicaciones, eso mismo ocurre con los modelos, eso mismo ocurre con nuestros datos. Tenemos que tener distintas ciclo de vida, ¿no? De esos modelos. Hablábamos antes del modelo de DevOps, pues aquí hablamos del MLOps, ¿vale? Que es la forma que tenemos ahora los más frikis, perdonadme la expresión, de referirnos a estos ciclos de vida de los modelos que generamos dentro de nuestras organizaciones. Y lógicamente, ¿por qué no crear aplicaciones de análisis dentro de nuestra misma plataforma? Es decir, ya tenemos el modelo, ahora tengo que consumirlo en una aplicación distinta fuera de mi entorno de esta plataforma de datos. No, lo que vamos a poder hacer es construir todas esas aplicaciones dentro de nuestra misma plataforma, ¿vale? Pues todo esto es lo que nos va a cubrir Cloud Pak for Data. Nos va a dar utilidades, herramientas para ser capaz de abordar toda esta tipología de, digamos, actividades, proyectos que tenemos alrededor del dato dentro de nuestra organización. ¿Qué puntos diferenciadores tiene para nosotros? Fundamentalmente multicloud, ¿vale? Lo decíamos al principio, esa decisión de no, me tengo que casar con fulanito, menganito, no. Estamos hablando de un producto que se despliega por encima de cualquier cloud pública o privada que podamos pensar. Al final se basa, como decía, en una tecnología estándar, que son containerizaciones, dockers, etcétera, etcétera. Además es muy modular, lo vamos a ver cómo de modular es decir, al final hoy tengo una plataforma y el ejemplo que os vamos a poner es las Apple Store o las Google Play, ¿no? Google Play, sí, correcto. En el cual lo que haces es, de alguna manera, comprar aplicaciones que desplegas sobre tu dispositivo móvil, etcétera, ¿no? Pues vamos a ver que el funcionamiento de este tipo de productos es de esta manera, ¿vale? Y además ya tenemos unas capacidades preintegradas, ¿vale? Vamos a ver que el propio producto, solamente por desplegarlo, ya nos da repositorios, nos da tratamiento de datos, nos da gobiernos, nos da modelado, nos da creación de aplicaciones, etcétera, que vamos a poder complementar, lógicamente, con los hermanos mayores, por decirlo rápido, de esas funcionalidades que nos da por defecto o de una forma, digamos, preintegrada. Lo he repetido en varias ocasiones, es abierta y flexible. Estamos hablando de productos, la mayoría de ellos, open source. La base en la cual se construye Cloud Pak for Data es open source, es algo abierto, vuelvo a repetirlo, Docker, Kubernetes, etcétera, 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 ¿vale? Y esa flexibilidad, eso nos va a dar una flexibilidad, basado también en la parte OpenShift, etcétera, etcétera, bastante grande a la hora de dimensionar cómo tiene que ser nuestra plataforma o qué queremos cubrir con nuestra plataforma. Podemos empezar
oye, yo solo quiero modelar, ¿vale? Y voy a empezar por el modelado, pero el día que quiera integrar el gobierno o que quiera integrar la calidad del dato, etcétera, etcétera, voy a simplemente desplegar, ¿vale? En nuevos módulos del producto, ¿vale? Y sobre todo colaborativa, ¿vale? Aquellos que trabajamos con datos o con data science, etcétera, etcétera, bueno, pues siempre digo lo mismo, aquí pues cada uno se siente más cómodo de una manera, uno se siente muy cómodo con Python, otro con R, a mí me gustan los notebooks, ¿no? Yo soy más de scripts, bueno, pues o yo vengo del mundo SPSS, bueno, pues todo esto lo que nos va a permitir es que dar respuesta a diferentes perfiles para que se sientan cómodos dentro de la plataforma y sea colaborativa, ¿vale? De forma que cualquier resultado que cualquiera de ellos obtenga en cualquier momento, ¿vale? Seamos capaces de compartirlo entre ellos, ¿vale? Es decir, el modelo que hemos generado en Python, ¿por qué no lo podemos reutilizar en un script de R? ¿Vale? O por qué no podemos ese script de R que generamos un script de Python, visualizarlo y consumirlo en una aplicación que despleguemos dentro de la propia plataforma, ¿vale? Y lógicamente escalable por naturaleza y por nacimiento, ¿vale? El propio concepto de contenedores, etcétera, se basa en esa escalabilidad, esos microservicios que vamos a generar, estas aplicaciones contenerizadas, etcétera, fundamentalmente se basan en eso, en la escalabilidad. Si en un momento yo tengo un pico de peticiones, el propio sistema es capaz de generar nuevas instancias de esos modelos, por ejemplo, para dar respuesta adecuada a las peticiones que está llegando a mi plataforma. Y eso lo puedo incluso configurar para que de manera automática, en base a las peticiones que voy recibiendo, él se vaya escalando de alguna manera, ¿vale? Bueno, por resumirlo de alguna manera, es una plataforma abierta, preintegrada, que se puede desplegar en cualquier infraestructura o en cualquier cloud, que además es la número 1 por Forrester en las plataformas de analítica, ¿no? En el mercado empresarial, contenerizadas, fácil de gestionar, por lo tanto, y como decía, pues podemos desplegarla tanto on-premise como en cloud pública como en cloud privada, ¿vale? De forma que, bueno, si llegamos un poquito más al detalle de cada uno de estos tareas, ¿no? Que realizábamos en ese ciclo de vida del dato, ¿vale? Pues vamos a ver que a la hora de recopilar vamos a tener un repositorio único, ¿vale? En el cual vamos a podernos conectar con diferentes tipos de datos que tengamos en la organización. Ahí tenemos decenas, centenares de conectores a repositorios, ¿vale? Además, tema para mí muy interesante es la virtualización del dato, es decir, no tenemos por qué traernos el dato, es decir, mi dato va a vivir en su sistema de origen, en su ERP, en su MRP, en su CRM, donde esté ese dato. Lo que vamos a hacer es virtualizarlo para tenerlo disponible dentro de mi plataforma. La consulta se ejecutará contra el sistema de origen, ¿vale? Pero yo lo voy a visualizar en mi plataforma como si fuese un dato que yo tuviese repositado en la misma plataforma, ¿vale? Lo que hablábamos del gobierno del dato. Hay que introducir políticas de negocio, por ejemplo. Es decir, hay reglas de negocio que vamos a aplicar a nuestros datos, ¿vale? De forma que, bueno, pues oye, pues hemos puesto una regla de negocio de que un cliente tiene que tener una dirección compuesta, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier sistema, cualquier dato externo que vayamos a integrar y que digamos que dota de información a la entidad cliente, ¿vale? Pues vamos a exigirle esas reglas de negocio. Vamos a conseguir, digamos, una calidad del dato desde el inicio del proceso, no al final vamos a hacer procesos de análisis del dato, de la calidad, etcétera, ¿no? Un tema importante para mí el linaje, ¿no? Es decir, este dato que yo estoy visualizando, ¿dónde se está utilizando? ¿Qué impacto va a tener si yo hago una actualización, si modifico este dato? ¿Vale? ¿En qué sistemas, en qué modelos, en qué aplicaciones se está utilizando este dato? ¿Vale? De forma que podamos, de alguna forma, medir el impacto que podemos tener en la pérdida de ese dato, en la mala calidad de ese dato o en el cambio de la estructura de ese dato. ¿Vale? A partir de ahí, comprender y preparar datos. Aquí, para mí, fundamental el uso de frameworks populares, donde vuestros data science, vuestros ingenieros de datos se van a sentir muy, muy a gusto, tanto pues si queremos ejecutar
cuadernos de Jupyter, por ejemplo, para el tratamiento de datos, como si queremos generar procesos ETL de transformación o ELT de transformación de datos, pues tenemos distintas herramientas que nos van a permitir trabajar con esos datos. El modelado, ¿vale? Lo mismo, esos modelos de Machine Learning, de Deep Learning, incluso de optimización, vamos a ser capaces de, primero, trabajarlos con herramientas open source, TensorFlow, Keras, PyTorch, etcétera. Vamos a poder trabajar con ese tipo de frameworks, más allá de, como veremos en la demo, herramientas de, digamos, inteligencia artificial, ¿no? Donde de alguna manera es la propia plataforma la que nos va a proponer cuál es el mejor modelo en base a la variable, por ejemplo, que queremos predecir, ¿vale? Yo le voy a dar un set de datos, ¿vale? Le voy a decir que esta es la variable que quiero predecir y de alguna manera, ¿vale? Vamos a acceder a la plataforma esa primera aproximación a cuál es el mejor modelo, ¿vale? A desplegar, ¿vale? Para la gestión y despliegue de modelos, pues lo hablábamos, ¿no? Es decir, una vez que yo tengo un modelo que voy a poner en producción para que sea consumido por otras aplicaciones o por otros sistemas, tenemos que gestionar el ciclo de vida, el ALM, ¿vale? Que vamos a tener de ese modelo. Todo eso lo vamos a tener también integrado directamente en nuestra plataforma. Vamos a monitorizar el rendimiento que están teniendo nuestros modelos. Vamos a poder reentrenarlos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y por supuesto ya pues esa capacidad de crear aplicaciones dentro de nuestra propia plataforma, donde vamos a tener el ciclo completo, ¿vale? de gestión, de gobierno del dato, desde que lo capturamos hasta que el usuario lo consume y toma decisiones con estos datos, ¿vale? Además, como decíamos, orientado a la mayoría de los perfiles o todos los perfiles que podemos pensar que una organización tiene a la hora de trabajar con los datos. Analistas de negocio, o sea, gente que tiene que tomar decisiones en base a los datos de los cuales disponemos en la organización. Analistas de datos, gente que se encarga, digamos, de ver esos datos, de ver qué podemos extraer de ellos, cómo podemos asegurar la calidad. Ingenieros de datos, que lo que van a hacer es movernos de datos, traernos los datos, homogeneizarnos esos datos, los administradores de estos datos y, por supuesto, los administradores de la propia plataforma, ¿vale? Como decíamos, dentro de todos estos servicios que nos van a ofrecer distintas actividades dentro de lo que es la aplicación, ¿vale? El sistema funciona con una base, ¿vale? En la cual vamos a ir construyendo diferentes módulos que vamos a poder ir desplegando. Y además, como ponemos aquí en la diapositiva, el funcionamiento es muy similar a lo que sería pues, el Apple Store o Google Play. Tú entras en la tienda, por decir de alguna manera, y tú te puedes ir desplegando en cada momento el producto de IBM. Como os he dicho, ahora lo veremos, hay muchísimos de ellos que ya se encuentran containerizados y los tienes disponibles para desplegarlos dentro de tu plataforma, ¿vale? Vas a poderlos ir desplegando, ¿vale? Y utilizarlos dentro de la plataforma, ¿vale? Los tenemos categorizados o están categorizados en estas distintas categorías, 8 categorías de inteligencia artificial, de analítica, de cuadros de mando, de gobierno del dato, de orígenes de datos, de herramientas de desarrollo, incluso de soluciones de la industria, pues un modelo de detección de fraude. Pues bueno, pues tenemos modelos de detección de fraude que ya tenemos disponibles para integrar en nuestra plataforma o de almacenamiento, ¿vale? Si os parece, simplemente porque lo veamos, a ver si puedo. Confirmarme, no sé, Iván, Lidia. Sí, seguimos viendo la presentación ahora mismo. A ver. Sí. ¿Estáis viendo la presentación? Ahora ya estás cambiando. Ahora, ¿Veis ahora va a el salir. navegador? Sí. Vale, muy bien, gracias. Sí. Vale, simplemente porque tengáis no voy a entrar en el detalle, pero porque veáis un poco todos los servicios, ¿vale? Todos esos, digamos, componentes, todo ese software que podemos tener dentro de Cloud Pak, ¿vale?
en temas de inteligencia artificial, si conocéis IBM Cloud, todos los servicios de Watson que tenemos disponibles dentro de la cloud pública de IBM, pues en este caso los podemos desplegar dentro de lo que sería nuestra Cloud Pak. Desde Watson Assistant para la generación de chatbot, Watson Discovery Knowledge Studio para el tratamiento de documentos, Translator, Machine Learning, bueno, OpenScale para todo el tema de la gestión de modelos. Bueno, no voy a entrar en cada uno de ellos, pero sí porque veáis que tenemos una gran capacidad, ¿vale?, de desplegar este tipo de soluciones. En la parte analítica, pues Cognos Analytics, Data Refinery o Datamir para el tratamiento de datos, Decision Optimization para optimización, problemas de optimización dentro de nuestra compañía. Bueno, ya veis que lo voy a pasar muy rápido, ¿vale? Pero tenemos un montón de complementos, un montón de componentes que podemos desplegar dentro de lo que es nuestro Cloud Pak for Data, ¿vale? Además, ya veis que no son... Perdón que te interrumpa, que ahora cuando entremos a la plataforma veremos desde dónde se despliegan y la facilidad. Está bien esta vista porque además así me salto la parte de documentación, pero por supuesto que todo lo que vamos a ver, pues, y en concreto la parte de servicios, pues tiene una muy amplia documentación sobre, pues desde instalación, cómo funciona, etcétera. Pero lo que digo es, ahora veremos cuando arranque la plataforma desde dónde se despliegan cada uno de estos servicios. Incluso, pues ya como decíamos, Data Source, podemos desplegar, digamos, productos, ¿no? Un DB2, un Hadoop, un Mongo, etcétera, lo podemos desplegar dentro de lo que sería nuestra plataforma, no conectarnos a un sistema que tengamos externo, ¿vale? Bueno, como decía, pues eso, esa capacidad, ¿se ve la presentación ahora? ¿Sí? Sí. Vale, gracias, Lidia. Vale, bueno, aquí entramos un poco en detalle de cada una de estas fases, ¿no? Yo creo que os lo he contado un poco al principio por no repetirme. Como tendréis la presentación, pues podéis ver un poco, pues como comentamos, ¿no? La parte de recopilar datos, cómo podemos desplegar de alguna manera servicios dentro de Cloud Pak, un Postgre, un MongoDB, un DB2, etcétera. Podemos desplegar directamente el repositorio o podemos virtualizarlo, ¿no? Como comentamos, podemos o conectarnos o, como hablábamos, la capacidad de virtualización que tenemos de datos. Es decir, para mí el dato, que soy un analista, no sé dónde está, pero para mí está en mi plataforma, ¿vale? Y es la plataforma la que se encarga de esa conexión, digamos, de esa virtualización del dato para que el usuario, el consumidor del dato, para él esté en la plataforma, aunque realmente esté en sistemas externos, ¿no? Pues bueno, organización de datos, cómo podemos definir esas entidades de negocio, esos catálogos, esas políticas, digamos, de tratamiento y de reglas de negocio que vamos a aplicar a nuestros datos, esa parte de calidad del dato, o sea, qué calidad tengo en mis datos, ¿vale? La parte de dashboarding, ¿no? Generación de cuadros de mando, pues ahí tenemos Cognos Analytics como una herramienta número uno en el mercado en la creación de cuadros de mando. Y como decíamos, ¿no? Para aquellos, permitirme, ¿no? Aquellos data science, gente que, oye, que están muy cerrados a su forma de trabajar, pues tenemos un montón de herramientas, tenemos un montón de runtimes, de frameworks de trabajo, tanto de Machine Learning como de Deep Learning, pues Spark, Anaconda, XBoost, TensorFlow, Torch, Café, Keras en la parte de Deep Learning, como la parte, digamos, más de autor, más de ejecutor, tanto Jupyter como Jupyter Lab, SPSS, Modeler, sabéis, un estándar en la industria en el tratamiento de datos y la parte más estadística, RStudio. Bueno, ya veis que hay un montón de productos que vamos a poder desplegar para, bueno, pues aquel científico de datos que quiera trabajar está acostumbrado a trabajar con una herramienta, esa gestión del cambio sea lo más transparente posible para el usuario. Como decíamos, herramientas de inteligencia artificial, R, Python, SPSS, Modeler, todo esto lo vamos a tener capacidad de desplegarlo dentro de nuestro Cloud Pak for Data. La parte de gestión del ciclo de vida, ¿no? ¿Vale? De cómo
desde lo que es el entrenamiento, de lo que es el despliegue, qué versiones tenemos, etcétera, dónde los desplegamos, etcétera, etcétera. Vamos a ver que yo puedo generar un modelo en cualquier parte con un R, con un Python, con un SPSS Modeler, con un Auto AI, etcétera, y todos van a, digamos, a ser accesibles a estas herramientas de gestión de su ciclo de vida, ¿vale? Desde el gobierno de ese dato, desde la construcción del modelo, desde cómo lo desplegamos hasta cómo lo operamos y cómo conseguimos esa credibilidad, ¿no?, de la inteligencia artificial. Pues todas estas fases vamos a ser capaces de construirlas, gestionarlas y optimizarlas dentro de la misma plataforma. Gestión de modelos, como comentábamos, y para mí un tema muy importante basado en proyectos, ¿vale? Al final, decimos, vale, pero todo esto ya existe como software. Yo me lo puedo contratar o me puedo hacer un despliegue de unos cuadernos de Júpiter, o puedo utilizar SPSS, o puedo tener un DB2 en algún lugar. Pero ese concepto que vamos a ver, nos va a enseñar a Lidia, de proyecto, ¿vale? Para mí es fundamental. Donde en este proyecto, ¿vale?, yo utilizo los distintos activos que necesito, que tengo disponibles ya en mi plataforma. Esos activos pueden ser modelos, pueden ser datos, pueden ser procesos, pueden ser orígenes de datos, ¿vale? De forma que los voy a agrupar todo lo que estoy utilizando en un proyecto. Imaginémonos un proyecto de CRM, ¿no? Un proyecto de inteligencia de negocio de nuestros clientes, ¿no? Pues vamos a tener todo lo necesario en un proyecto donde distintos usuarios con distintos perfiles van a acceder a ese proyecto y van a tener disponible todos aquellos activos, ¿vale?, que van a necesitar para trabajar con o extraer esas conclusiones de los datos que siempre buscamos, ¿no? Bueno, he intentado resumir al máximo lo que sería este producto, ¿vale? Yo creo que al final ahora una imagen vale más que 1000 palabras. Si te parece, Lidia, te cedo el testigo para que puedas presentar un poco qué es Cloud Pak for Data, ¿vale? Quedaros con este concepto de containerización, despliegue de distintos componentes en base a nuestras necesidades. Lo podemos desplegar on-premise, los podemos desplegar en cloud, y sobre todo ese trabajo, digamos, organizado, ¿vale?, de todos aquellos perfiles que trabajan alrededor de datos en nuestras organizaciones para que tengan un entorno único. Así que, Lidia, si te parece, te paso el testigo y todo. Muy bien. Gracias, Jorge. ¿Me confirmáis? ¿Se ve mi pantalla? ¿Se ve la plataforma? Sí, sí, sin problema. Vale, perfecto. Bueno, quizá empiezo diciendo, para, no sé, vuestra tranquilidad, que todo lo que vais a ver ahora, pues lo podéis probar vosotros mismos gracias a, bueno, un servicio que ofrece IBM, que se llama IBM Cloud Pak Experience, que en concreto tiene uno para Cloud Pak for Data, de manera que, bueno, pues podéis probar la plataforma, que yo creo que es interesante, de forma gratuita por 7 días, de manera que se os va a desplegar un entorno pues similar al que vais a ver hoy, quizá con alguna menos funcionalidad que hemos preparado para esta demo, pero pues básicamente podéis probar todo lo que vamos a ver hoy en vuestras propias carnes, ¿vale? Y os animo a que lo hagáis, porque lo que os digo es muy sencillo. Sin más, se os despliega el entorno y podéis empezar a probarlo todo. Vamos a, bueno, esto que veis aquí ya es la plataforma, ¿vale? Veis, es un entorno web con un login simplemente. Vamos a ir viendo cada uno de los menús. Como habéis visto, las funcionalidades son muchísimas. Jorge nos ha hecho pues un resumen, pero bueno, un resumen amplio de todas las cosas que se pueden hacer con la plataforma. Vamos a ir pasando por alguna de ellas, algunas de ellas más a pies puntillas, otras con más profundidad. De todas formas, pues ya sea vía pregunta o vía correo, pues si alguno de los puntos tenéis más interés de verlo más en profundidad o lo que sea, pues estaremos encantados de seguir profundizando con vosotros en la herramienta, ¿vale? Lo que os decía, quizá pues un poco arrancando con la parte de servicios, ¿no?, que comentaba Jorge, todas las herramientas que podemos desplegar dentro de la plataforma, pues como veis, a través de este tab que tenemos aquí, accedemos a todas ellas, un poco pues por categoría, como veíamos en la web. Pues si nos centramos en la de inteligencia artificial, por ejemplo, pues vemos todos los servicios o la mayoría de los servicios cognitivos de los que dispone IBM, pues a un clic de ser integrados dentro de nuestra plataforma.
Algunas de las herramientas más clásicas también, como son Cognos Analytics, Decision Optimization, que me parece, bueno, para todos aquellos que no lo conozcáis, está basado en Ciplex, que es uno de los motores de optimización más potentes del mercado, si no el más, bajo mi humilde opinión. Y lo que ha hecho IBM integrando Ciplex a través de Decision Optimization en la plataforma, que bueno, es un facilitador increíble para trabajar este tipo de problemas que, bueno, para los más expertos, pues sabrán que no es nada fácil trabajar con este tipo de problemas. Y otras como SPS Modeler, pues son una herramienta muy clásica, que tiene una trayectoria de muchos años, de manera que, bueno, ya sobra decir la fuerza que tiene esta herramienta, pues que también podamos utilizarla dentro de Cloud Pak for Data. Vamos a pasar quizá la parte de documentación. Ya hemos visto que existe una comunidad muy grande, mucha documentación alrededor de todos los servicios y todas las funcionalidades que existen dentro de la herramienta. Vamos a ir al menú de navegación quizá más, a ver, salgo aquí, quizá más propio de lo que es la plataforma. Pues veremos ahora la parte de proyectos, a la cual entraré más en detalle, pero bueno, como decíamos, da soporte a todos los perfiles. Tenemos partes o apartados dentro de la plataforma pues más vinculados a la parte de gobernabilidad de datos, organización, catálogos, ¿vale? La parte de calidad, que está pues eso, más vinculado a un determinado rol dentro de las organizaciones. Por supuesto lo cubre la plataforma, también la parte de análisis con pequeños paneles de control que, bueno, no son literalmente, no tienen la potencia que tiene la herramienta de BI Cognos, que también puede ser incluida, pero evidentemente Cloud Pak también trae una herramienta gratuita de panel de control que la tendríamos disponible aquí, ¿vale? Con menos potencia de análisis, pero suficiente para hacer esos primeros descriptivos, esas primeras gráficas, esos primeros insights para compartir con el equipo. Entonces, yo creo que vamos a entrar a la parte de proyectos, que es muy interesante, pues lo que ha mencionado Jorge. Al final está basada en proyectos, de manera que tú puedes gobernar cada uno de ellos, pues definir los usuarios que tienen acceso, qué tipo de acceso tienen. Dentro de cada uno de ellos, pues por ejemplo, voy a entrar a este de aquí, ¿vale? A este entorno demo que tenemos preparado. Pues dentro de cada uno de ellos ser capaz de ver qué activos o assets en inglés tenemos dentro de lo que es el proyecto, ¿vale? Pues desde activos de datos, los propios orígenes de datos, que, bueno, como veis, cargar datos es tan simple, tan sencillo como hacer un drag and drop aquí del fichero y se carga automáticamente en la plataforma, o bueno, si no, por supuesto, a través del tab de añadir al proyecto, pues podríamos añadir nuestros conjuntos de datos. Crear conexiones, ¿vale? Que también aparecían fuera, dentro de nuestro panel de navegación, ¿vale? Tendríamos todas las conexiones que tenemos definidas y disponibles para trabajar dentro de la plataforma. Experimentos de auto AI, que si me permitís vamos a ver uno porque me parece súper potente, y muchas veces la palabra auto va ligada a, no sé, a la sencillez, ¿no? Se desprestigia un poco de, bueno, pero esto es para quien no sabe o para quien no tiene el perfil o el rol dentro de la organización para hacer machine learning de verdad, ¿no? Y no sé, lo estoy poniendo un poco del lado de los más críticos. Os diré que me parece que IBM ha dado en la tecla con esta funcionalidad, porque ahora veremos toda la potencialidad que tiene e incluso la capacidad de, una vez generado el modelo, que sí, es cierto, es automática esa generación, el descargar, el guardarnos el modelo dentro de la plataforma o incluso el pasar ese modelo a código para que, pues ya, pues quién sabe, ¿no? Me voy a poner en este tipo de lenguaje. Quién sabe sea capaz de personalizar, mejorar, seguir trabajando ese modelo, de manera que no es una caja negra como pudiera parecer, ¿vale? Por supuesto, los notebooks. No existe hoy en día, o no debería existir hoy en día, herramienta, plataforma de datos, herramienta analítica que no permita trabajar con notebooks. Es el estándar de análisis de todos los roles que trabajan con datos hoy en día, de manera que, bueno, pues puedes crear o importar notebooks que ya existan en distintos idiomas, lenguajes de programación. Pues estos que veis aquí están en Python.
modelos, como os he dicho, a través de la propia plataforma, a través de distintas funcionalidades, ya sea a través del Auto AI, a través de SPSS Modeler, a través de un cuaderno de Jupyter. Todas esas funcionalidades nos van a permitir crear modelos que vamos a ser capaces de guardar dentro de la plataforma y además independientemente de dónde vengan, de manera que va a ser mucho más fácil de gobernar todas las versiones, todas las métricas, la promoción de unas versiones sobre otras de los distintos modelos. Pues como veis, por ejemplo, este que tengo aquí ha sido generado a través de un experimento de Auto AI, que ahora lanzaremos uno. Experimentos de Decision Optimization, la parte de Ciplex, no dejéis de interesaros sobre qué es, porque no me daría tiempo ni en una hora de demo completa bueno, explicaros toda la potencia de Ciplex como motor y de Decision Optimization como tool dentro de lo que es la herramienta. Tiene una funcionalidad guiada, ya que, bueno, pues como os he dicho, lidiar con este tipo de problemas, los problemas de optimización, no es nada sencillo, ¿vale? No son problemas a los que además estemos acostumbrados, quizá tanto como los modelos de Machine Learning o analítica avanzada. Paneles de control, lo que os decía, posibilidad de hacer pequeños cuadros de mando, con funcionalidades, eso sí, limitadas, pero suficientes, y si no, pues tendríamos Cognos, que ahí sí que tendríamos toda la capacidad analítica que tiene la herramienta estrella de BI de IBM, y flujos de datos, al final, pues de nuestros conjuntos de datos, todas las transformaciones que queramos realizar con ellos, desde asignación de tipos, unión de estos datasets, sustituir valores, bueno, todo el trabajo de minería, ¿no? Un poco previa a lo que es la analítica por sí misma, pues lo podemos hacer a través de esta funcionalidad, que además es muy amigable, que se denomina flujos de datos de Data Refinery, ¿vale? Vamos a ver, yo creo, pues un poco el dataset que vamos a trabajar, no muy en profundidad porque, bueno, disponemos de tiempo limitado, pero sí que vamos a ver, pues por ejemplo, vamos a empezar con este. Si veis, simplemente con hacer clic, pues ya entraremos en lo que es una vista previa del conjunto de datos, ¿vale? Nos dice que la vista previa nos muestra estas 419 filas, tenemos 13 columnas distintas. Además, veis cómo las distintas funcionalidades de alguna forma van guiadas. Es una plataforma muy, muy guiada. Una vez accedes al conjunto de datos, como lo automáticamente siguiente que es natural que realices sea un refinado de estos, pues te facilitan, ¿no? A través de un solo clic, pues ya lo que haríamos es crear un flujo de datos de Data Refinery y empezar a trabajarlos, etcétera. Bueno, ¿qué tenemos aquí? En este dataset tenemos un conjunto de registros de personas que han solicitado un préstamo, ¿vale? Pues con su ID, el nivel de ingresos, si lo ha aplicado, si lo ha solicitado online o no, el tipo de residencia, el número de años que llevan en la residencia, bueno, temas relativos a la ciudad en la que viven, de la tarjeta de crédito, cuántos préstamos tienen, la cantidad de préstamo, etcétera. Nos va a interesar, y le doy especial interés quizá a la columna de si ha habido impago o no, ¿vale? En lo que es la hipoteca, porque es lo que vamos a intentar predecir, ¿vale? En base a, pues, en este caso veis que son muy pocas columnas con información muy reducida de estos solicitantes, ¿vale? Tenemos también información personal en otro dataset, ¿vale? Que de hecho, bueno, se ha trabajado un modelo también de autointeligencia artificial juntando con lo que es la, vamos a verlo, información pues más personal del usuario. Bueno, aunque tuviésemos datos como el nombre, el número de teléfono, etcétera, son datos que no son válidos para modelar porque son únicos por cliente, pero una vez visto esto, vamos a ver, como tarda un poquito, lo voy a lanzar y voy a ir directamente a uno de los que ya se han generado, ¿vale? Pero vamos a ver
cómo se crea uno. Le he dado a crear un nuevo experimento, le voy a llamar webinar para tenerlo detectado después. Aquí te pide que le des la configuración de cálculo, vamos a poner pues, el más pequeñito, y le damos a crear. ¿Vale? Es de alguna forma parametrizable. Bueno, ahora nos pide que seleccionemos el origen de datos, que nos dice que arrastremos uno nuevo, pero como lo vamos a hacer desde el que hemos hablado en el proyecto, le voy a hacer clic al que hemos visto. ¿Vale? Y ahora lo primero que nos dice es que seleccionemos la columna de predicción, ¿vale? Que en este caso, pues como os he dicho, vamos a seleccionar si ha habido impago o no en esa hipoteca. Entonces, podríamos darle a ejecutar el experimento. Él ha seleccionado por defecto ciertos parámetros que, la verdad, no tendríamos por qué cambiar. Por ejemplo, nos dice que es una clasificación binaria, es cierto, es un sí no. La clase positiva, que va a ser que sí, la coge por defecto. Métrica optimizada, nos dice que va a optimizar la precisión. Hay, la mayoría de las veces cuando trabajas un modelo de analítica avanzada, el objetivo es optimizar la precisión, ¿no? Al final el número de casos en los que acierto sobre los que tengo. Pero es cierto que hay otro tipo de métricas y que en algunos casos muy particulares puede ser beneficioso trabajar sobre alguna otra de ellas, ¿vale? Pues porque en cierto modo, pues no sé, el típico caso, el filtro de spam que tenemos en el correo electrónico. Pues quizá yo prefiero que un correo que efectivamente es spam me entre a mi bandeja de entrada antes de pues, que suceda lo contrario, ¿no? Y que me pierda información de verdad de valor, que se vaya a la bandeja a la papelera y que no acabe leyéndolo, etcétera. Pues en ese caso lo que buscaríamos es optimizar otro tipo de métrica, como es la clase que nos conviene cuidar, ¿no? Lo que os decía, coge unos valores por defecto, pero podemos parametrizar algunos de ellos. Por ejemplo, lo que os decía, qué métrica quiero optimizar, ¿vale? Pues en este caso vamos a dejar que es la precisión. Si yo creo que es multiclase, pues que en este caso no lo es. O pues qué columnas quiero que involucre en el análisis, pues en principio, bueno, la columna ID no la cogemos, pero podríamos cogerlas todas para ver lo que sale y, bueno, tiempos de ejecución, ¿vale? Entonces, vamos a guardar los valores, vamos a darle a ejecutar el experimento. Tarda como 3 minutos. Voy a dejar que veáis un poco cuál es la forma de trabajar y cuando ya empiece a calcular los distintos modelos, parámetros, etcétera, vamos a irnos a ver al que está ya ejecutado, aunque bueno, no es mucho, pero ya que lo tenemos no vamos a esperar. Ahora lo que está haciendo es, en primer lugar, hacer una división del dataset en entrenamiento, el porcentaje que se guarda para la parte de validación, etcétera. A continuación, lo que va a hacer es empezar a probar una serie de modelos analíticos de los que dispone, ¿vale? Incluso en la pantalla que teníamos antes podríamos haber seleccionado pues algunos de ellos si nos interesa, pues por ejemplo, que nuestro modelo se pueda explicar y no queremos utilizar redes neuronales, pues quitar la opción de que pruebe redes neuronales, ¿vale? Porque al final, bueno, os podéis imaginar que lo que va a hacer es de todo ese barrido de algoritmos, hiperparámetros, transformaciones, etcétera, se va a quedar con el mejor, ¿vale? De manera que, bueno, pues en este caso podríamos sesgar el número de algoritmos que queremos probar. Veis aquí, pues lo que os decía, ahora mismo está probando algoritmos, ha empezado con uno de ellos, que es un clasificador de árboles de decisiones, ¿vale? Y va haciendo, pues en distintas capas, lo que haría un data science, pero un poco de forma automatizada, ¿vale? Va creando pasos y va seleccionando cuál es el que va obteniendo un mejor valor en lo que hemos dicho que queríamos optimizar, en este caso la precisión, ¿vale? Vamos a salirnos al que ya tenemos hecho, al que ya tenemos completado, ¿vale? Que es el mismo, ¿vale? Que sería este de aquí, para que veáis un poco cuál es el resultado final. Voy a intercambiar la vista para que se asemeje más a lo que estábamos viendo. Veis que ha probado en este caso 4 algoritmos distintos, ¿vale? Un clasificador LGBM, árboles, bosques aleatorios.
A continuación ha seguido haciendo un montón de transformaciones de tipo seno, raíces, logaritmos, cuadrados, tangentes. Va poniéndonos cuáles ha decidido hacer y cuáles no, ¿vale? Es bastante explícito. Una selección de características que ya no es una técnica muy trivial, ¿vale? Podríamos intercambiar la vista pues un poco a nivel de steps, ¿no? Que quizá esta se entiende un poquito mejor, hasta que finalmente pues veis cuál es el modelo que finalmente se ha quedado, ¿vale? Que es el clasificador de bosque aleatorio y que, ojo, tiene una precisión de 0,73 en, pues en este caso, 6 minutos, ¿vale? ¿Qué podríamos hacer? Guardárnoslo como un modelo o como un cuaderno. Voy a ir directamente, porque ya hemos guardado el cuaderno, voy a ir directamente a que lo veáis, ¿vale? Para que Lidia. veáis. Sí, dime. No, simplemente por no irnos mucho del tiempo, ¿vale? Nos quedarían como 2 minutillos, ¿vale? Sí, soy consciente, lo estaba viendo con el ojo derecho, estaba mirando el reloj. Vale. Sí, es que quería, bueno, pues lo que decía un poco, ¿no? Que las funcionalidades son infinitas, pero quería, por no dejar de profundizar en alguna, me parecía interesante profundizar en esta en concreto, no sé, me parece, y mi rol es de analista, ¿eh? O sea, yo realmente soy de las que programo, pero me parece muy interesante todo lo que ha montado IBM aquí. Entonces, quería incidir en esto, de alguna forma, con esto cerramos lo que es el paseo en la herramienta. Quería enseñaros el notebook que hemos extraído, ¿no? Al final, pues todos los pasos que se han ido haciendo a nivel automático, evidentemente tienen un código en Python detrás. Entonces, aquí seríamos capaces de modificarlo, etcétera, ¿vale? Que no es una caja negra como otras herramientas sí tienen de autointeligencia artificial. Vuelvo un poco a la vista de proyecto, ¿vale? Para ya un poco terminar lo que es el paseo por la herramienta, para que veáis un poco pues desde los activos, los distintos entornos de trabajo que tenemos disponibles, para que veáis un poco la gobernabilidad y un poco la filosofía que tiene esta herramienta, ¿vale? A nivel de configuración, etcétera. No sé, Jorge, si tú quieres apostillar algo sobre ella, más o menos me he ceñido al tiempo, que son y media. No, sí, ya, cierto es que yo me he extendido un poquito más quizá al principio, nada, simplemente, bueno, pues que veáis la capacidad, ¿no? Esta vista que nos enseñaba Lidia, ¿no? De cómo tenemos ahí todos los activos, los distintas pestañas, distintos entornos que podemos tener, distintos trabajos que podemos tener corriendo en procesos batch, en procesos, digamos, agendizados, etcétera, ¿no? Distintos entornos, Python, máquinas que tengamos por debajo, etcétera, ¿vale? ¿Verdad? Como decía Lidia al principio, os invitamos a que despleguéis entornos demo que podéis hacer dentro de IBM, ¿vale? Probarlo y, por supuesto, aquí nos tenéis para cualquier duda que os pueda surgir. Así que, bueno, despedimos este webinar. Eso es. Muchas gracias a todos por la atención y nos vemos en los Esperamos que os siguientes haya webinars. gustado. Exacto. Y bueno, como tenéis la presentación, cualquier duda que os surja, pues tenéis los correos de Jorge y Lidia para poder preguntarle. Creo que al final nos hemos pasado ya justo de tiempo, con lo cual, pues bueno, si hay alguna pregunta, nos la podéis hacer por correo y os la contestaremos lo antes posible. Así que nada, muchísimas gracias y como bien decían Jorge y Lidia, os vemos en siguientes webinars. Un saludo, hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.